Increíble. Millonario descubre humillación de su empleada y reacciona de manera extraordinaria. Manuel había alcanzado una cima en su vida personal y profesional que muchos solo podían soñar. Al frente de una cadena de restaurantes en el vibrante corazón de México, el ajetreo y el bullicio de la cocina eran su segundo hogar. Sin embargo, su éxito era una cortina que encubría la inquietud que anidaba en su interior. Caminando a paso firme por la sala de uno de sus establecimientos, su atención se desvió a una conversación entre un gerente y Ana, una simple empleada de limpieza. ¿Te imaginas a esa en la cocina? Ni los patanes más tontos querrían probar su comida, soltó el gerente con una carcajada burlona. Manuel sintió como un frío sudor le recorrió la espalda. Ese comentario, despectivo y cruel, resonó en su mente como un eco hiriente que no podía ignorar. La imagen de su madre aparecía ante él, recordándole el valor de la dignidad en el trabajo. Una tensión palpable le invadió mientras observaba a Ana, con su rostro alegre pero en el fondo un torrente de tristeza. ¿Era verdad que solo era una limpiadora? Con cada paso que daba hacia ella, su voluntad temblaba. Dudas se agolpaban, ¿realmente tenía la autoridad moral para cambiar algo? Atrapado en un dilema ético, se cuestionaba su propia esencia. ¿Puede un hombre poderoso, dueño de un imperio, abogar por la desventaja? Sin embargo, algo dentro de su ser rugía, empujando la necesidad de hacerlo. ¿Se atrevería a enfrentarse a la rigidez de su mundo corporativo por alguien a quien apenas conocía? En su mente, las escenas se deslizaban aceleradas. Visiones de Ana y sus 3 hijos, una lucha diaria que era ajena a su burbuja de éxito. La imagen de Ana persiguiendo su sueño de ser chef se desdibujaba en un océano de humillaciones y trabajo forzado. La pregunta surgía, ¿podía permitir que esa injusticia continuara mientras él esperaba una sociedad más equitativa en su propio terreno? Su respiración se volvía irregular, su determinación temblaba. ¿Y si su acción causaba una fractura dentro de su empresa? El precio de la lealtad a la jerarquía podía ser la misma lucha de Ana. Un conflicto que podría ahondar aún más en su inquietante conciencia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En ese instante, sintió como la presión aumentaba. Ana lo miraba con un destello de temor y sorpresa. ¿Por qué un hombre como él querría hablarle? El recipiente de la autocrítica se desbordaba mientras Manuel comenzaba a dialogar con ella. Soy Manuel, el dueño de este lugar, pronunció, palabras que a pesar de su positividad, cargaban un peso desmesurado. Cada palabra le costaba, cada fragmento de conversación generaba una nueva oportunidad para reconfigurar su mundo y a la vez, una incertidumbre aterradora. ¿Y si se enteraban de su interacción? ¿Aceptarían los demás este gesto de humanidad? Las inseguridades de Ana eran evidentes. Contestaba con voz entrecortada, sus sueños parecían frágiles al aire. Manuel notó cómo su propio corazón latía con fuerza, la angustia se instalaba en el trasfondo, y si todo esto, en lugar de ser una reconstrucción, solo generara desconfianza. Con cada pregunta, cada respuesta, crecía la pesada sensación de que se estaba encarrilando hacia un resultado irreversible. A medida que sus caminos se cruzaban, la sombra de su dilema se cernía sobre él, desafiando su capacidad para actuar. La historia de Ana, aún por desvelar, lo empujaba hacia un abismo de emociones. Mientras la noche se acercaba, preparando el terreno para decisiones que podrían cambiarlo todo. Las luces del restaurante brillaban intensamente, pero todo el esplendor del lugar palidecía ante la inquietud que ahora habitaba en Manuel. Mientras la conversación con Ana continuaba, sus pensamientos giraban en torno a lo que realmente significaba ser un líder. ¿Era solo cuestión de éxito económico y prestigio, o había un componente moral más profundo que necesitaba explorar? Ana lo miraba con una mezcla de miedo y esperanza, una chispa que encendía sus cuerdas internas.
Manuel sintió cómo la responsabilidad comenzaba a moldear sus decisiones. Al ver su fragilidad, entendió que su papel no podía reducirse a la figura autoritaria que había sido hasta ahora. Se convirtió en un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. ¿Te gustaría ser chef?, se atrevió a preguntar, sin estar completamente seguro de hacia dónde lo llevaría esa conversación. Sus palabras eran como semillas lanzadas en un terreno desconocido, y la respuesta de Ana determinaría si florecerían o morirían en el intento. Durante un instante, el mundo se detuvo. La esperanza que había en el rostro de Ana era contagiosa, pero la ansiedad también se manifestaba en su voz. Sí, pero, no creo que eso sea posible. Manuel sintió una punzada de frustración. Era inaceptable que el miedo y la incertidumbre dominaran la vida de alguien con tanto potencial. Sus pensamientos comenzaron a formular un plan. Tal vez había llegado la hora de actuar, no solo por Ana, sino también por sí mismo. La sensación de estar atrapado en una narrativa monótona le resultaba cada vez más incómoda. ¿Quién era él en realidad si no desafiaba la superficialidad de su papel? Se retiró un poco, desdeñando el ruido de las conversaciones a su alrededor. Este no era solo un problema de Ana, era un reflejo de su entorno, una cultura que a menudo menospreciaba el trabajo duro y el compromiso de quienes eran considerados inferiores. Si su misión era cambiar algo, debía comenzar desde dentro. La idea lo desbordaba, podría ofrecerle a Ana una oportunidad para demostrar su valía, pero la resistencia a la que podría enfrentarse dentro de su empresa le provocaba una mezcla de nerviosismo y determinación. ¿Y si los demás lo veían como un traidor a la jerarquía? Pero, en su fuero interno, sabía que sus verdaderos aliados eran aquellos que, como Ana, deseaban crecer y encontrar su lugar en el mundo. Decidió que su humanidad debía verse reflejada en su estilo de liderazgo. Ana, aún con su mirada tímida, esperaba una respuesta. No tengo los recursos, continuó ella, una tremenda carga de pesimismo que resonaba en el aire. Sin embargo, Manuel no podía permitir que eso la venciera. Podría ayudarte, sugirió, sintiendo como su propio corazón se aceleraba. Voy a darte la oportunidad de demostrar lo que eres capaz. Solo necesito tu compromiso. Las palabras fluyeron con un vigor renovado que no había anticipado. La decisión ya no debía ser solo en su mente, era una promesa. Manuel estaba decidido a crear un pequeño programa culinario dentro de su empresa, algo que permitiría a personas como Ana desarrollarse. La idea lo emocionaba, pero también lo llenaba de temor. ¿Sería capaz de enfrentarse a sus propios prejuicios y los de sus empleados? Con cada afirmación que salía de su boca, la energía entre ellos cambiaba. La vulnerabilidad de Ana contrastaba con la determinación de Manuel, y así, el camino hacia un cambio genuino comenzaba a vislumbrarse. Pero, en el fondo, la lucha personal de Manuel apenas comenzaba. Mientras las preguntas sobre la reacción de su equipo se agolpaban en su mente, una inquietud persistente amenazaba con deslizarse entre sus decisiones, el momento se volvía crucial, empujándolo a tomar un paso que podría resultar irrevocable. Debo hablar con mis gerentes, se repitió, sintiendo la presión de lo que estaba por venir. Cada vez que se acercaba a esa confrontación, un sudor frío le recorría la frente, pero el impulso era más fuerte. Con Ana observando atentamente, el eco de su promesa resonaba en su interior, voy a luchar por ti. Pero, ¿sería suficiente? Mientras se dirigía a la sala de gerentes, una pregunta persistía en su mente, ¿podría hacerse realmente un camino donde antes solo había obstáculos? La incertidumbre lo acompaña, pero su deseo de provocar un cambio auténtico iluminaba el recorrido, a medida que cruzaba el umbral hacia la sala. Sintió como la historia de un hombre en ascenso podría transformarse en un retrato de la justicia y la oportunidad. Pero en su interior sonaba una inquietante advertencia, cada decisión puede cambiar tu mundo. ¿Estás listo para asumir las consecuencias? La sala de gerentes estaba impregnada de una tensión palpable, cada rostro familiar de sus colegas iluminándose con la luz fría de los fluorescentes que parpadeaban con un brillo monótono. Manuel se sintió como un extraño en su propio territorio, una incomodidad que se transformaba en una presión cada vez más intensa. Amplió sus hombros, respirando profundamente, y se encaminó hacia el centro de la reunión, sintiendo el peso de su definición como líder.
Gracias por venir, comenzó, su voz reverberando con una mezcla de autoridad y vulnerabilidad. Se dio cuenta de que sus manos estaban entrelazadas, una postura involuntaria que delataba su nerviosismo. A medida que sus colegas lo miraban con curiosidad, surgió un remolino de dudas. ¿Realmente podía traducir aquellas promesas a acciones? ¿Su propuesta sería recibida con entusiasmo o desdén? La primera pregunta llegó rápida y directa, como un golpe en el estómago. Manuel, ¿qué te ha llevado a esta reunión? No estamos acostumbrados a que cambies el enfoque del negocio. La mirada escéptica de Javier, su mano derecha, lo atravesó como un rayo. Manuel sintió como si sus defensas estuviesen a punto de desmoronarse. Quiero hablar sobre crear un programa interno que capacite a nuestros empleados, especialmente a aquellos que quizás estén infravalorados. Ana, por ejemplo, tiene un gran potencial en la cocina. Me gustaría darle la oportunidad de formarse como chef. La última palabra salió casi susurrada, temeroso de cómo sería recibida. El silencio cayó como una niebla densa. Pudo ver cómo se miraban entre sí, evaluando la sinceridad de su propuesta, como si se tratara de una subasta de ideas y su intención se volviese el objeto de cuestionamiento. La crítica constante a la que había estado acostumbrado le hizo dudar. ¿Por qué había creído que este cambio se aceptaría sin resistencia? ¿Y qué? ¿Ahora vamos a permitir que cualquiera se convierta en lo que quiera? Este comentario vino de Claudia, quien, como siempre, no dudaba en expresarse. Si todos empezamos a romper la jerarquía, ¿qué pasará con el trabajo de los verdaderos profesionales? Esto no es un espectáculo. Manuel sintió cómo su estómago se retorcía con esa crítica. Pero en el fondo, comenzó a reconocer que su resistencia no era simplemente sobre Ana, era un reflejo del miedo generalizado al cambio. Esto no era solo su lucha, era una lucha colectiva contra una tradición que había preservado la mediocridad. Decidió mantener la calma, concentrándose en su objetivo. Claudia, entiendo tus preocupaciones. Pero hay una gran cantidad de talento no descubierto en nuestras filas. Si no les damos una plataforma, estamos condenando a nuestro equipo y a nuestra empresa a perder oportunidades valiosas. Esto podría abrir el camino a nuevas ideas y a una cultura más inclusiva. Con sus palabras, Manuel empezaba a realizar un cambio interno, enfrentando sus propios temores y aquellos de su equipo. Una conversación emergió, con opiniones divididas, pero en ese diálogo Manuel consiguió vislumbrar una pequeña chispa de esperanza. La resistencia comenzó a dar paso a un análisis más profundo. Algunos comenzaron a compartir historias de talentos ocultos, entre murmullos y nodos de complicidad. Manuel notó que su lenguaje corporal también estaba cambiando, empezaban a mostrar interés en el potencial que Ana representaba. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietante pregunta seguía presente: ¿sería capaz de mantener firme su propuesta frente a las fuerzas en juego que se oponían a un cambio real? Mientras los argumentos se acumulaban y la retórica de sus colegas se tornaba más apasionada, Manuel se dio cuenta de que la puerta que había abierto era también peligrosa. Cada nuevo argumento en contra elevaba las apuestas. La reunión finalizó con un murmullo de descontento y escepticismo mientras los ejecutivos abandonaban la sala. Manuel sintió que un detalle crucial le había pasado por alto: había comenzado la batalla, pero la guerra por cambiar la cultura de su empresa apenas comenzaba. Con el rostro encarnado por la presión y la adrenalina, Manuel se preguntó si sería lo suficientemente resiliente para luchar esa guerra. Tenía una misión en mente, pero le restaba la claridad y la estrategia para llevarla a cabo. Las sombras de la desconfianza y la crítica amenazaban con debilitarlos, y la duda se cernía en torno a su progreso. A medida que regresaba a su oficina, un nuevo desafío se cernía sobre él. ¿Cómo podría ganar aliados para su causa y transformar su visión en una realidad tangible? Con cada paso que daba, la urgencia de actuar se intensificaba, pero la presión de prevalecer pesaba más que nunca. La lucha por Ana había comenzado, pero ahora, más que nunca, se preguntaba: ¿sería capaz de encontrar el camino hacia la victoria o quedaría atrapado en las sombras de su propio miedo? Manuel se sentó en su escritorio, rodeado de documentos que parecían cobrar vida al instante en que se sumergió en sus pensamientos. Las palabras de sus colegas todavía resonaban en su mente, un eco implacable que lo mantenía alerta.
En su interior, intensificaba un deseo de respuesta, de acción, de convertir sus ideas en algo tangible. Se dio cuenta de que había estado observando a Ana desde una distancia, apreciando su potencial, pero ahora debía acercarse más y descubrir la humanidad detrás del talento. Decidido, tomó su teléfono y comenzó a buscar el número de Ana. En su mente, se formó un plan. Podía ofrecerle no solo su apoyo, sino también una perspectiva que la motivara a explorar sus capacidades ocultas. Sin embargo, una voz interna le advertía que cada paso que daba por el bien del otro podría ser interpretado como una amenaza a su propia posición. Esa dualidad lo llenaba de incertidumbre. ¿Y si ella no está lista?, se preguntó. No era solo un desafío para Ana, era un camino hacia su propia transformación como líder. Manuel decidió que, si quería abanderar el cambio, debía empezar en lo más pequeño y personal. Llamó a Ana y, tras un breve momento de vacilación, ella contestó con un saludo tímido. Fue entonces cuando le propuso un encuentro. Me gustaría hablar contigo sobre una oportunidad, le dijo, sintiendo que cada palabra era un salto al vacío. Al recibir su aceptación, una chispa de esperanza lo inquietó. Sin embargo, sabía que párrafos enteros de dudas residían entre ambos. El día del encuentro se presentó con una mezcla de excusa y ansiedad. Manuel llegó a la cafetería, donde el aroma del café mezclado con el suave murmullo de conversaciones lo envolvía. Ana llegó puntual, haciendo que su corazón se acelerara. Con una sonrisa nerviosa, se sentó frente a él. Gracias por venir, Ana, comenzó Manuel, sintiendo la tensión arterial elevarse entre ellos. He estado observando cómo trabajas en la cocina. Realmente pienso que tienes un gran talento. Ana miró a su alrededor, como si buscara una salida, y Manuel se dio cuenta de que su inseguridad era palpable. No sé. A veces me siento fuera de lugar. Su declaración fue un guiño a la lucha emocional que muchos experimentaban en el trabajo. Manuel se sintió conectado con ella, compartiendo esa sensación de vulnerabilidad. Me gustaría ayudarte a que desarrolles tus habilidades. No solo como chef, sino como profesional. ¿Te gustaría considerar un programa de formación? La pregunta quedó suspendida en el aire, una oferta audaz que podría cambiar su trayectoria. Ana se encogió de hombros, indecisa. ¿Crees que de verdad podría hacerlo? No quiero decepcionarte. Las palabras la golpearon a él como un zorro astuto atacando de madrugada. ¿Qué pasaría si él también se sentía con una carga similar? Entiendo tus temores, pero es hora de que des el paso. Me gustaría que compartieras tus ideas, y estoy aquí para apoyarte cada vez que lo necesites. Manuel se dio cuenta de que al intentar empoderar a Ana, también estaba tratando de encontrar su propio camino hacia el liderazgo que deseaba ejercer. Ana, con una mirada más decidida, dijo, creo que debo intentarlo. Pero, ¿qué pasará si no funciona? Esa pregunta se asomó a la conversación como un hechizo, despertando miedos que ambos compartían en el fondo. Lo importante es que no te sientas sola en esto. Comenzaremos a explorar tus capacidades juntos. Manuel se dio cuenta de que al fortalecer a Ana, también estaba enfrentando sus propias inseguridades y estableciendo una nueva base dentro de la empresa. Cuando ambos se despidieron para el día, Manuel sintió que un peso se había levantado de sus hombros. Había inyectado una chispa en Ana, pero también había iniciado un proceso propio de transformación. Su próximo paso era esencial, tendría que ganar el apoyo de otros, demostrar que su propuesta no significaba una ruptura del orden, sino una oportunidad de crecimiento. Mientras se alejaba, la inquietud crecía en su interior. Necesitaba mover a sus colegas, generar un cambio en su percepción. ¿Qué acciones tomaría para ser un catalizador y despertar la curiosidad en aquellos que aún estaban renuentes? Manuel miró por la ventana, sintiendo que el viento soplaba en su dirección, como un absurdo presagio de que las dificultades no harían más que fortalecer su convicción. Era el momento de construir alianzas y provocar una revolución más amplia. En su mente, una pregunta seguía presente: ¿estaré listo para enfrentar a Javier y Claudia, los que siempre cuestionan mi intención? La presión lo instaba a actuar, y con anterioridad el miedo había sido un estorbo, pero ahora se convertía en un impulso, la oportunidad de transformar la cultura empresarial. Una decisión firme surgió en su mente, no podía dar marcha atrás.
La lucha para redefinir su incertidumbre había comenzado, y estaba decidido a demostrar que el cambio era posible. La próxima reunión se presagiaba como un campo de batalla, donde no solo estaban en juego Ana y sus talentos, sino su propio destino en la empresa. Manuel despertó al día siguiente con una determinación renovada. El eco de sus conversaciones con Ana seguía rondando su mente, pero ahora tomar medidas se sentía más imperativo que nunca. Sabía que si quería conquistar la resistencia en su entorno laboral, debía armarse de una estrategia clara y convincente. Cada paso contaba, y su resolución estaba a punto de ser puesta a prueba. En su camino hacia la oficina, reflexionó sobre las dinámicas de poder que lo rodeaban. Observable y tangible era el miedo que paralizaba a muchos de sus colegas, un temor que él mismo había sentido en otras ocasiones, especialmente frente a figuras como Javier y Claudia, quienes siempre parecían cuestionar sus intenciones. Al llegar, la primera tarea que se le presentó fue asistir a una reunión general con el equipo. Decidido a dar un paso hacia adelante, se preparó mentalmente para presentar la idea de formación que había discutido con Ana. Mientras sus colegas ocupaban sus asientos, Manuel sintió un torbellino de emociones. La sala estaba llena de miradas escépticas, como si cada uno de ellos aguardara el momento crítico en el que se dirigiría a ellos. ¿Sería este el inicio de una batalla por el cambio o solo un intento fútil de granjearse la aprobación? Al alzar la mano para ser escuchado, todas las dudas se mezclaron entre sí, pero un impulso interno lo empujó hacia adelante. Quisiera compartir una propuesta sobre el desarrollo profesional de nuestro equipo, empezó, con voz firme, aún temblando de nervios. He estado observando el talento que tenemos, y estoy convencido de que podríamos beneficiarnos de una serie de capacitaciones. Sus palabras resonaban en el aire, la idea había cobrado vida. No obstante, algunos rostros se mostraron indiferentes, e incluso otros parecieron escépticos. ¿Y eso no te pone en riesgo, Manuel?, interpeló Claudia, sin titubear. La pregunta se sintió casi como un ataque. La formación es importante, pero ¿quién garantiza que el tiempo invertido no sea en vano? Aunque las dudas eran válidas, Manuel sentía que era el momento de enfrentarlas. Es esencial invertir en nuestro talento. Cada uno de nosotros tiene potencial que no hemos explorado completamente, respondió, intentando trasladar su convicción al resto. Pero su voz temblaba levemente, revelando un matiz de inseguridad que le incomodó. La conversación se tornó acalorada, y Manuel debió recordar que desafiar creencias arraigadas requeriría más que meras palabras. Se necesitaba un plan. Puedo proponer un piloto, comenzando con un pequeño grupo que incluya a Ana, para ver cómo avanzamos, sugirió, buscando el apoyo silencioso que sentía que flotaba bajo la superficie. Los murmullos se apoderaron de la sala. Una mezcla de inquietud y curiosidad impregnaba el ambiente mientras cada uno sopesaba la oferta. Fue Javier quien, satisfecho, aprovechó la oportunidad para reafirmar su postura crítica. Entonces, ¿quieres hacer una apuesta por alguien que, sinceramente, apenas ha probado su valor para el equipo? Las palabras golpearon fuerte en su mente. Manuel sintió cómo arremetía el impulso de la frustración, pero supo que sucumbir a ella no lo ayudaría. En lugar de dejarse llevar por la defensiva, invocó el apoyo emocional que había trabajado con Ana. Esos temores eran parte del proceso, y la única forma de superarlos era seguir adelante. El talento no se mide en destellos, sino en el esfuerzo y la dedicación. Ana ha demostrado su valía cada día en la cocina. Es hora de confiar en nosotros mismos y nuestros compañeros. Esa defensa tomó por sorpresa a muchos. Aquel tono que pendía entre la justificación y la declaración de intenciones lo llenó de una nueva energía. Algo en la manera en que sus palabras resonaban empezó a cambiar tensiones en la sala. Manuel percibió un leve cambio en la actitud de algunos. Había comenzado a articular no solo su intención de ayudar a Ana, sino también un desafío a la resistencia que lo rodeaba. Despertar la curiosidad en su entorno resultaba más difícil de lo esperado. Pero formas de conectar las piezas del rompecabezas se iban presentando. La clave estaba en hacer sentir a sus colegas que estaban dentro de algo significativo, un cambio en la cultura laboral. Comprendió que cada paso que daba no solo era para Ana, sino para sí mismo, donde se enfrentaba a la incertidumbre que había mantenido ocultada por mucho tiempo.
mientras finalizaba la reunión con un esbozo de entusiasmo flotando entre sus compañeros, la tensión se mantuvo palpable. Sabía que su propuesta era solo el inicio de una batalla más ardua. Manos a la obra, Manuel se propuso buscar aliados dentro de su propia trinchera. Necesitaba quienes compartieran su visión y tuvieran la valentía de desafiar el status quo. Con estas reflexiones en la mente, volvió a su escritorio. En su cabeza, una nueva pregunta comenzó a surgir: ¿podrá Ana demostrar lo que realmente puede hacer y ser el catalizador para el resto del equipo? El tiempo se sentía como una espada de doble filo. Mientras se preparaba para enfrentar el siguiente desafiante capítulo, la angustia emocional envolvía cada rincón de su mente. La batalla estaba lejos de terminar. Manuel se sentó en su escritorio, absorto en el eco de las palabras que había pronunciado en la reunión. La sensación de adrenalina que le había provocado enfrentarse a sus colegas comenzaba a desvanecerse, dando paso a la inquietud. Las críticas, particularmente las de Javier, habían rebotado en su mente, levantando viejos recuerdos de inseguridades pasadas. Pero en lugar de dejarse consumir por el pesimismo, canalizó esa energía en un ciclo de evaluación y cambio. A medida que las horas pasaban, comenzó a repasar cada intervención, cada mirada, cada susurro en la sala. Necesitaba construir una estrategia a partir de ese momento crucial. La idea de que Ana podría ser el catalizador para iniciar un cambio empezó a tomar forma en su mente. Decidió que antes de avanzar con más propuestas, necesitaba probar la viabilidad de su iniciativa en un entorno enseguida más seguro, el de Ana. Con un profundo sentimiento de camaradería, Manuel se acercó a ella al final de la jornada. Ana, ¿quieres que trabajemos juntos en esto? Creo que tu experiencia puede ser clave y, además, podría ser un ejemplo para los demás, le dijo, dejando entrever su vulnerabilidad. Ana lo miró con sorpresa, y durante un segundo, la chispa de la duda los unió. Había mucho en juego, pero había también un sentido de propósito. Mientras Manuel y Ana mantenían su conversación, él empezó a notar un destello en los ojos de ella. Un brillo que él no había reconocido antes. Siempre he creído que podría hacer más, pero, como tú, tengo miedo de las repercusiones, confesó Ana. Fue en ese momento que Manuel se dio cuenta de que la lucha no solo era por poner a prueba su propuesta, sino por derribar los muros emocionales que cada uno llevaba. Este proceso no era solo profesional, era profundamente personal. Posteriormente, mientras diseñaban juntos un esbozo del programa de capacitación, el intercambio de ideas fluyó con facilidad. La forma en que Ana contribuía sorprendía a Manuel. Ella tenía conocimientos prácticos y una visión que él jamás había considerado en su propio enfoque. Al abrir la puerta a su creatividad, Manuel se dio cuenta de cuán restringido había estado anteriormente por el miedo al juicio ajeno. Esa luz que emanaba de Ana le comenzó a mostrar nuevas posibilidades. Sin embargo, cada avance tenía su precio. Manuel sabía que el entorno hostil de su oficina aún acechaba. Cuanto más cercanos se volvían, más temía la reacción de Javier y Claudia. Temía no solo por su propuesta, sino por la percepción que sus compañeros pudieran tener sobre él en su lucha por el cambio. La idea de convertirse en un blanco de críticas lo mantenía despierto por la noche, y con ello, la decisión de continuar o dar un paso atrás se convertía en un constante tira y afloja en su mente. Al finalizar la semana, Manuel organizó una pequeña presentación extraoficial, esperando compartir sus ideas con el resto del equipo, y más importante, observando sus reacciones. El último día, en la sala de reuniones desbordante de tensión, él se plantó frente a sus compañeros, sintiendo una mezcla de anticipación y temor. Este era su momento para demostrar que Ana y su propuesta eran la clave, pero también la oportunidad de confrontar la resistencia de manera más directa. Hoy quiero que todos consideremos esto como un experimento en confianza y transformación laboral, comenzó Manuel, su voz resonando con una claridad renovada. Fue entonces, justo antes de concluir, que una duda lo abordó, la misma que había temido: ¿nosotros realmente vamos a permitir que el miedo nos detenga? La sala guardó silencio, y esa pregunta flotó en el aire cargada de expectativa. Manuel sintió que su futuro, así como el de Ana, pendía de un hilo. ¿Acaso realmente podrían empoderarse unos a otros para desafiar el miedo que por tanto tiempo los había mantenido paralizados? Las miradas se cruzaron, y en ese segundo,
Manuel supo que todo había cambiado. Al salir de la reunión, el deseo de recibir el respaldo de sus compañeros se mezclaba con el pálpito de ansiedad de la incertidumbre. Entonces, en el fondo de su ser, un nuevo desafío surgió. No solo quería convencer a su equipo, sino que debía descubrir cómo lidiar con el miedo que aún lo atormentaba. ¿Sería capaz de llevar a cabo esta transformación y enfrentar a Javier y Claudia de una vez por todas? La respuesta lo dejó energizado, sí, pero también profundamente inquieto. La lucha apenas estaba comenzando. El día siguiente amaneció con un peso inusitado en los hombros de Manuel. Sabía que el eco de su presentación todavía resonaba en la oficina, como un tambor que se negaba a silenciarse. Mientras caminaba hacia su escritorio, el bullicio habitual del lugar parecía amplificarse en su mente, cada murmullo y cada risita le causaban un sudor frío. ¿Cómo podían ser tan indiferentes? Su idea de transformación no era trivial, era un reto a la estructura misma que había limitado a todos, incluida él. Un café humeante fue el primer paso para calmar sus nervios, pero la ansiedad persistía, creciendo como una sombra en su conciencia. Decidió que era momento de abordar estos sentimientos, no solo de actuar sobre ellos. Se sentó y escribió en su diario, un ritual que había descifrado para canalizar sus pensamientos. ¿Qué hay detrás de mi miedo? ¿Por qué me importa tanto la opinión de quienes no han mostrado apoyo? Se preguntó. Este ejercicio le permitió identificar que no solo se trataba de una duda profesional, sino de una herida personal, la búsqueda constante por aceptación. Cada palabra que anotaba le parecía un ladrillo en la construcción de nuevas defensas. Al terminar, sintió que esa vulnerabilidad era, en realidad, su fortaleza. Al aceptar su miedo, había comenzado a desmantelarlo. Con renovada determinación, se levantó y se dirigió a la sala de descanso, donde Ana estaba discutiendo con otros colegas su último proyecto. Hola, Ana. ¿Te gustaría discutir algunos de nuestros puntos para la presentación, así podremos afinar detalles juntos? Propuso Manuel, un brillo nuevo en su mirada. Ana, siempre dispuesta a colaborar, se iluminó al escuchar su invitación. Fue entonces cuando él comprendió que juntos podían ser un punto de apoyo el uno para el otro, y que cada discusión sobre su trabajo era igual de valiosa que un intercambio emocional. Mientras conversaban, Manuel notó que la conexión con Ana se estrechaba. Sus diferencias se volvieron un medio para potenciar sus capacidades. La señora Claudia entró en la sala, interrumpiendo su intercambio. A pesar del pálpito de rechazo que siempre le suscitaban sus apariciones, Manuel decidió no dejarse amedrentar. Al contrario, en lugar de retirarse, se mantuvo firme en la conversación. Claudia lanzó críticas agudas sobre su idea, cuestionando su viabilidad y su capacidad para liderarla. La tensión se sentía como un hilo tensado por las palabras mordaces. Manuel respiró hondo, recordando cada lección de su diario. Claudia, agradezco tu perspectiva, pero creo que estamos ante una oportunidad. No se trata solo de evitar riesgos, se trata de superarlos juntos, respondió, su voz más firme de lo que había imaginado. El silencio que siguió fue abrumador. Vio cómo sus compañeros intercambiaban miradas, sorprendidos, quizás incluso intrigados. En ese instante, Manuel comprendió que no se trataba solo de su propuesta, se trataba de establecer su lugar, de hacer que los demás aceptaran su potencial. A medida que avanzaba la jornada, el evento que Manuel había anticipado como un desastre comenzó a desdibujarse. Las miradas que antes le parecían cínicas ahora estaban matizadas con curiosidad. Él no solo había defendido su propuesta, sino que había reivindicado su posición en el grupo, desafiando la naturaleza de las críticas destructivas. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el día, otro dilema se presentó ante él. Si podía enfrentar a Claudia y sus críticas, sería capaz de enfrentar a Javier, cuya antipatía parecía crecer con cada avance que él realizaba. Sin dudas, el verdadero reto lo esperaba a la vuelta de la esquina. La pregunta se repitió en su mente como un eco inquietante, ¿estaré preparado para la próxima confrontación? Se sentía a medio camino entre la confianza renovada y la inquietud por lo que pudiera venir. Ella ahí, en el umbral de un cambio definitivo, ahora tenía que decidir cómo dar el siguiente paso, uno que podría definir no solo su carrera, sino también su identidad personal. Sería
¿Capaz de resistir la tormenta que se avecinaba? Manuel llegó a la oficina con el peso de una pregunta agazapada en el fondo de su mente: ¿qué pasaría al enfrentar a Javier? La mañana se deslizó entre correos y reuniones, pero la inquietud latente lo empujaba a un estado de alerta permanente. Su mente divagaba entre lo que había logrado y las posibilidades que aún lo asustaban. En los próximos días, la presión creció con cada interacción. Cada vez que Javier pasaba cerca de su escritorio, una correntada de desdén emanaba de su figura. Aquella mirada fría y calculadora no solo provocaba malestar, sino que lo incitaba a cuestionarse: ¿en verdad era tan amenazante para él? En sus esfuerzos por no caer en la trampa de la inseguridad, Manuel decidió apelar a la razón. Si había superado a Claudia, ahora debía concentrarse en hacer lo mismo con Javier. Fue durante una de sus sesiones de conversación con Ana que encontró claridad. ¿Y si simplemente le hablo de mis ideas? Quizás lo que necesita es entender mi perspectiva, sugirió ella, como si leyera sus pensamientos. Fue entonces que Manuel sintió que había un camino a seguir. Preparó una presentación informal para Javier, donde podía exponer su visión de liderazgo y cambio dentro del equipo. La idea de combinar su conjunto de habilidades con los intereses de Javier lo motivaba. Creía que podría reclamar su espacio y, al mismo tiempo, desactivar la tensión acumulada entre ellos. Había anticipado el momento de la exposición, trazando un plan mental que incluía abordar la confrontación con la calma de alguien que se sabe listo. El día de la reunión, el aire en la sala parecía cargado. Se sentó frente a Javier, la mirada fija y una profunda determinación lo envolvía. Gracias por darme la oportunidad de hablar contigo. Creo que podemos crear algo valioso juntos, comenzó, sintiendo cómo las palabras resonaban más firmes de lo que había imaginado. Javier, escéptico, lo observaba con esa mezcla de desafío y desdén que lo caracterizaba. Manuel discurrió sobre sus ideas, revelando cómo su visión de transformación organizativa podía alinear objetivos que beneficiaran tanto a Javier como al resto del equipo. La intención de establecer un diálogo, de colaborar en lugar de enfrentarse, le aportaba una ligadura emocional inesperada al discurso. Sus argumentos se entrelazaban con un deseo genuino de unir fuerzas. Sin embargo, el silencio de Javier se volvía cada vez más palpable. No estoy seguro de que quieras entrar en un juego que no comprendes completamente, respondió finalmente Javier, su tono cortante. En ese momento, Manuel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No era solo una amenaza a su propuesta, era el reflejo del poder que Javier creía tener y que utilizaba como arma para imponer su autoridad. La frustración pulsaba en el pecho de Manuel y, de pronto, se dio cuenta de que había empezado a entretenerse con la idea de darle la vuelta a esa narrativa. Lo que ofrezco no es un juego, contestó, controlando su tono para que no sonara defensivo. Es una oportunidad para todos, incluyendo a ti. Tal vez no lo veas ahora, pero el cambio que proponemos podría beneficiarte tanto a ti como a mí. Estamos en el mismo barco. El impacto de sus palabras resonó en la sala. Javier lo miró con sorpresa, esbozando una mueca que sugirió que podría haber algo más en sus palabras por descubrir. Sin embargo, había un abismo que aún separaba sus perspectivas. A medida que la conversación avanzaba, Manuel sintió que, aunque la situación no se resolvía como imaginó, había dado un paso adelante en su desarrollo personal. Ahora había empezado a notar un cambio en sí mismo. Enfrentar a Javier era más que un desafío profesional, era una confrontación directa con su inseguridad. Mientras regresaba a su escritorio, una mezcla de preocupación y satisfacción lo inundaba. Había comenzado a desdibujar los límites que lo habían mantenido a la defensiva. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Qué nuevas rivalidades o alianzas se forjarían en el futuro? Manuel se dio cuenta de que, aunque había avanzado, el camino apenas comenzaba a desplegar sus complicaciones. Los gestos de Javier todavía eran un misterio, y su siguiente movimiento se mantendría incierto. El verdadero desafío se acercaba, y él estaba dispuesto a enfrentarlo. Sin embargo, ¿lograría consolidar su posición, o quedaría atrapado en las redes de una rivalidad que dificultaría su crecimiento? La necesidad de ahondar en esta confrontación se enredaba como un hilo en su mente, llevándolo a cuestionar hasta dónde podía llegar realmente. El momento de la realidad se acercaba, como un eco que amenazaba con reverberar en cada rincón de su ser.
Manuel se despertó una mañana convencido de que el verdadero cambio en su vida no podía depender únicamente de los demás. Mientras se preparaba para el día, una revelación le daba vueltas en la mente: dejar de actuar desde el miedo y empezar a hacerlo desde la confianza. Sin embargo, el espectro de Javier seguía presente, y en cada interacción sentía que se jugaba más que su posición, estaba en juego su autovaloración. En el trabajo, la atmósfera era tensa. La presión de demostrar su valía lo acompañaba en cada paso. Decidió que no podría seguir dejándose llevar por los juicios ajenos. En lugar de permitir que la incertidumbre lo dominara, Manuel haría del diálogo su herramienta más potente. Sabía que la próxima reunión de equipo sería clave. Con determinación, se propuso dar un giro radical a su enfoque. A lo largo de los días siguientes, empleó su tiempo en pulir sus ideas, pero sin perder la esencia de su propósito: crear una plataforma donde cada voz fuera escuchada y respetada. Manuel comenzó a visualizar el proceso, planeando un formato inclusivo para presentar sus propuestas, donde no solo se abordara su visión, sino que también se invitara a su equipo a generar aportaciones. La reunión llegó, y él se sintió más preparado que nunca. Aún así, los nervios latentes le recorrieron el cuerpo al ver a Javier. Cada mirada del líder lo instaba a retroceder. Sin embargo, en lugar de rendirse, Manuel se centró en su intención original. Se levantó, reunió a todos y, con voz firme, pidió un espacio para compartir no solo su perspectiva, sino también para escuchar activamente a sus compañeros. Hoy es el momento en el que todos seremos parte de este proyecto, declaró, sintiendo cómo esas palabras resonaban con sinceridad. Pensar en la colaboración como un objetivo común le otorgó un nuevo ángulo. Llamó a sus colegas a compartir sus ideas, y para su sorpresa, el ambiente comenzó a transformarse. Las intervenciones fluyeron, y cada persona se sintió parte del proceso, dejando de lado las rivalidades. Mientras Javier escuchaba, su expresión iba cambiando. Eran momentos de revelación no solo para el equipo, sino para Manuel mismo. Al abrir el espacio a los demás, experimentó una conexión profunda con todos. No era solo sobre él. Era un nuevo enfoque que redefinía el liderazgo y la colaboración. Se sentía como si levantara un velo que había oscurecido la comunicación hasta el momento. Al finalizar la reunión, un ambiente renovado emanaba de la sala. Manuel sintió que había transitado desde el miedo hacia una posición de empoderamiento. Lo más revelador fue que, cuando la reunión terminó, Javier se acercó. «Has logrado algo interesante hoy», dijo, en un tono que Manuel nunca había escuchado antes. Aquella simple frase lo llenó de una mezcla de sorpresa y satisfacción. Sin embargo, lo que Manuel no sabía era que este cambio de dinámica podría abrir un nuevo conflicto. Mientras se dirigía a su escritorio con una mezcla de aliento fresco y prevención, una llamada de atención irrumpe. El director general había decidido que sería necesaria una reunión extraordinaria para discutir la gestión de equipo y liderazgo. El eco de la voz del director resonó en su mente. La incertidumbre de lo que podría suceder en esa reunión finalizó de golpe con la pregunta desconcertante: ¿sería esta la oportunidad que necesitaba para consolidar su lugar, o el comienzo de una confrontación mayor? La adrenalina se alzó dentro de él, mientras una sensación de posibilidad y desafío lo impulsaba hacia adelante, listo para avanzar en su evolución personal y profesional, a pesar de los riesgos que eso conllevaba. La posibilidad de enfrentarse a Javier nuevamente se perfilaba en el horizonte, una confrontación que podría definir el camino de ambos. ¿Sería capaz de navegar por la ventisca emocional que se avecinaba? Manuel se encontraba en la sala de reuniones, con la mente agitada y el corazón latiendo con fuerza. Había llegado el momento de enfrentar la cumbre de sus miedos y de demostrar que los cambios que había materializado con Ana no eran una simple ilusión. Al entrar en la sala, notó que la tensión era palpable. Sus colegas estaban sentados, inquietos, preparados para escuchar lo que el director general tenía que decir. La intervención de Manuel en la reunión anterior había dejado una huella, y ahora, él debía consolidar esa transformación. Como el director general iniciaba su discurso sobre la importancia del liderazgo transformacional, Manuel se sentía cada vez más ansioso. Sabía que, para ser un verdadero líder, necesitaba exponer aquellos cambios positivos que estaba empezando a gestar en su equipo. Con un gesto decidido, levantó la mano cuando el momento lo permitió.
Sus nervios estaban a flor de piel, pero una calma interior emanaba de su reciente conexión con Ana. Gracias por la oportunidad de hablar, comenzó, sintiendo el temblor en su voz. Quiero compartir con ustedes algo que creo puede transformar a nuestro equipo y, con ello, a nuestra empresa. He empezado a trabajar en un programa que brinda formación a aquellos miembros de nuestro equipo que, como Ana, tienen un gran potencial, pero que actualmente no están siendo aprovechados. Las miradas de sus colegas mostraron sorpresa y, en algunos casos, escepticismo. Manuel continuó, cada palabra llevada por la convicción que había cultivado por semanas. Este no es solo un esfuerzo para ayudar a Ana, es una valiosa inversión en el talento oculto que todos tenemos. Si realmente queremos que nuestra empresa prospere, debemos mirar más allá de la jerarquía y permitir que el talento florezca. Aquellas palabras resonaban en la sala. A medida que expuso su plan de acción, las objeciones fueron surgiendo. Javier, con su característica arrogancia, interrumpió. ¿Qué te hace pensar que esto funcionará? Lo que propones puede romper el orden natural de nuestras operaciones. El clásico ataque sesgado que Manuel sabía que tendría que enfrentar estaba lanzado, pero en lugar de tambalearse, reunió su fortaleza interna. Entiendo tu preocupación, Javier. Pero te aseguro que este cambio no es un reto a tu autoridad, sino análogamente un puente hacia el fortalecimiento de nuestro equipo. Si los empleados se sienten valorados y capacitados, no solo se adueñarán de sus roles, sino que también aportarán una nueva energía a nuestra empresa. En ese instante, Manuel notó un ligero cambio en la expresión de Javier. No se trataba solo de una confrontación, era una oportunidad para crear un espacio de diálogo. Manuel sentía que, cada vez más, sus colegas comenzaban a abrir sus corazones a la posibilidad de un nuevo tipo de liderazgo, uno que no estaba basado en el miedo, sino en la colaboración. La reunión se extendía, más se tornaba un espacio de exploración. Sus colegas empezaron a ofrecer sus puntos de vista, algunas ideas y, con ello, una atmósfera de cooperación emergente. Manuel comprendió que había aterrizado en la orilla de un cambio real. Al construir en su propio crecimiento, también había fomentado el de sus compañeros. Posteriormente, al finalizar la reunión, el director general, con una mirada de intrigante consideración, le ofreció a Manuel un respaldo inesperado. Parece que tienes una idea bien pensada, Manuel. Trabajemos en ello. Quizá haya más líderes como tú que puedan llevar este enfoque adelante. Esa validación era más de lo que Manuel había esperado. Sentía ahora un reconocimiento por su esfuerzo, no solo por su visión. Había hecho lo que jamás pensó que haría, era capaz de ser un agente de cambio. Aquella lucha personal que lo acompañaba había dado paso a un sentido de pertenencia y confianza que nunca había experimentado antes. Mientras salía de la sala, la risa de Ana resonaba en su mente. Era una conexión más profunda entre ellos que había crecido por los retos enfrentados, y no solo un crecimiento profesional, sino una verdadera amistad. Finalmente, Manuel, sintiéndose invadido por una serenidad inusitada, comprendió que esta había sido no solo su batalla, sino el inicio de un movimiento que podía tocar vidas, empezando por la de Ana y multiplicándose hacia todos sus compañeros. La jornada culminaba, y con ella, Manuel se dio cuenta de que, por primera vez, se sentía seguro en su papel. Había conquistado sus miedos, no solo había ganado reconocimiento sino, lo más importante, había cultivado una nueva filosofía de liderazgo. Así, avanzaba hacia su futuro, un futuro donde su propia historia de transformación personal sería la chispa de un cambio duradero. Ahora, deseo instar a cada uno de ustedes a que no se obliguen a permanecer al margen. Suscríbanse inmediatamente a este canal para no perderse más historias emotivas y exclusivas que inspiran. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a descubrir este contenido valioso. Comenten sus reacciones y teorías sobre este desenlace, queremos saber qué piensan. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta emocionante conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para hacerlo. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben cuánto impacta su apoyo.